era un arte y era también una ciencia. Vamos a tratar ahora los conceptos de didáctica. La palabra didáctica para los griegos significa instruir y enseñar. También para ellos a la vez era una ciencia y un arte. En la actualidad se entiende que el objetivo de la didáctica es estudiar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La palabra didáctica es una disciplina que se puede usar en todas las ramas de la educación. Para los docentes es planificar estratégicamente procesos de enseñanza y aprendizaje con el objetivo de que los estudiantes logren un mayor entendimiento de los contenidos que se les está brindando. Ahora vamos a tratar los elementos de la didáctica. Dentro de los elementos de la didáctica podemos ver que están los alumnos, el profesor, los objetivos, los contenidos, los métodos y técnicas y el medio geográfico. Los alumnos dentro de nuestra didáctica son quienes reciben la información o reciben la enseñanza. Los maestros son aquellos que imparten la enseñanza. Los objetivos son aquellas competencias que los maestros quieren alcanzar a desarrollar en sus estudiantes. Ahora, los contenidos vienen siendo aquellos saberes, habilidades y conceptos que los alumnos van a adquirir a través de las enseñanzas que imparte el maestro. Los métodos y técnicas son aquellas herramientas que el maestro utiliza para llevar a cabo que los alumnos obtengan dichos conocimientos. Por ejemplo, los maestros pueden hacer mesa redonda, lo que es en el aula, proyectos de investigación, proyectos debates de preguntas, proyectos basados en planificación y resolución de problemas, entre otros. También lo que está en el medio geográfico, que es el lugar en el que se imparte la clase. Muy buenas tardes, mi nombre es Héctor Julio Bertré, soy estudiante de educación física y me toca hablar acerca de las clasificaciones de la didáctica. Bueno, yo le voy a hablar de las clasificaciones ya que mi compañera habló de los elementos de la didáctica. Bueno, como podemos ver, la didáctica se clasifica en tres grandes ramas que son didáctica general, didáctica diferencial y didáctica específica. La didáctica general esta es aplicable para cualquier individuo y esta se ocupa a los principios generales y a la norma para dividir el proceso de enseñanza hacia el objetivo educativo. Como podemos ver también la didáctica diferencial, esta tiene como en cuenta la evolución y la característica del individuo y su entorno. O sea que esta se asocia más a los individuos y se aplica más específicamente a las situaciones variadas como la edad, la característica de los sujetos. También está la didáctica específica, esa la podemos ver, que esta se aplica también a la norma didáctica generales a los campos concretos de cada aplicaciones o materia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristina Castillo, estoy estudiando la carrera de Educación Inicial en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Huasco Morillo. Mis compañeros estuvieron hablando sobre el fundamento de la didáctica, su importancia y sus clasificaciones. Yo les voy a hablar sobre los precursores de la didáctica. Empecemos por Juan Comenius y algunos de los aportes que él hizo. Él decía que la enseñanza no debía ser memorística ni bancaria. Eso quiere decir que no era necesario memorizar las cosas, sino comprender y entenderlas. Con no bancaria, él se refería a que la educación no debía estar centrada en la enseñanza de un solo profesor o maestro, sino que debía haber colaboración entre el estudiante y los profesores. La educación bancaria fue el método educativo que se usaba en la mayoría de los colegios en la época de Comenius. Eso significaba que el maestro enseñaba y los estudiantes debían quedarse en silencio, absorbiendo la información y memorizándola. La enseñanza bancaria significaba que el profesor era el único que hablaba y el estudiante no tenía voz. Otro aporte de Comenius es que la enseñanza se debía relacionar con los fenómenos observables. Lo estudiado debe aplicarse en la práctica. Él quería decir con esto que, Comenius se preocupaba de que la educación no fuera solo teórica y solo de la lectura y la escritura, sino que los estudiantes debían estar conectados con la realidad.
Comenio pensaba que los estudiantes tenían que hacer experimentos, observar resultados y sacar conclusiones con su propio análisis, y no solo memorizar lo que decía el profesor. Un último aporte de Comenio que voy a mencionar es que él decía que la enseñanza debe ser acorde a la edad y de forma secuencial. Él quiso decir con eso que la enseñanza debe adaptarse a los intereses, habilidades y necesidades de cada estudiante en función de su edad y madurez. Esto implica una educación que es más personalizada, en la que la edad y la madurez individual son factores importantes. Cuando él decía que debía ser secuenciada, lo cual significa que los conocimientos debían ser enseñados de forma progresiva, de manera que uno se base en otros. Esto se conoce como currículo escalonado y currículo progresivo. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristina Castillo, estoy estudiando la carrera de Educación Inicial en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Huasca Tomayor. Mis compañeros que estuvieron hablando sobre el fundamento de la didáctica, su importancia y sus clasificaciones. Yo les voy a hablar sobre los precursores de la didáctica. Empecemos por Juan Comenio y algunos de los aportes que él hizo. Él decía que la enseñanza no debía ser memorística ni bancaria. Eso quiere decir que no era necesario memorizar las cosas, sino comprender y entenderlas. Con no bancaria, él se refería a que la educación no debía estar centrada en la enseñanza de un solo profesor o maestro, sino que debía haber colaboración entre el estudiante y los profesores. La educación bancaria fue el método educativo que se usaba en la mayoría de los colegios en la época de Comenio. Eso significaba que el maestro enseñaba y los estudiantes debían quedarse en silencio, absorbiendo la información y memorizándola. La enseñanza bancaria significaba que el profesor era el único que hablaba y el estudiante no tenía voz. Otro aporte de Comenio es que la enseñanza se debía relacionar con los fenómenos observables. Lo estudiado debe aplicarse en la práctica. Él quería decir con esto que, Comenio se preocupaba de que la educación no fuera solo teórica y solo de la lectura y la escritura, sino que los estudiantes debían estar conectados con la realidad. Comenio pensaba que los estudiantes tenían que hacer experimentos, observar resultados y sacar conclusiones con su propio análisis, y no solo memorizar lo que decía el profesor. Un último aporte de Comenio que voy a mencionar es que él decía que la enseñanza debe ser acorde a la edad y de forma secuencial. Él quiso decir con eso que la enseñanza debe adaptarse a los intereses, habilidades y necesidades de cada estudiante en función de su edad y madurez. Esto implica una educación que es más personalizada, en la que la edad y la madurez individual son factores importantes. Cuando él decía que debía ser secuenciada, lo cual significa que los conocimientos debían ser enseñados de forma progresiva, de manera que uno se base en otros. Esto se conoce como currículo escalonado y currículo progresivo. Un precursor importante también es Juan Enrique Pestalozzi, y él decía que el aprendizaje debe partir de conocimientos sencillos para luego comprender los complejos. Él quería decir con eso que uno no puede enseñar a los estudiantes cosas complejas si no entienden los conceptos más simples. Es decir, Pestalozzi propone una metodología progresiva donde se comienza enseñando cosas muy básicas y luego se van sumando otros conocimientos más complejos. Pestalozzi también introdujo requisitos para la enseñanza de la educación física, moral y estética. Él quería decir con eso que la educación no se limita al desarrollo intelectual, sino que debe tratar de desarrollar todos los aspectos de la persona. Para lograr esto, Pestalozzi propuso las enseñanzas físicas, moral y estética. A la enseñanza física se refiere a la salud y bienestar de los estudiantes, a la moral, a desarrollar principios éticos y valores, y la estética, la enseñanza estética, se refiere a la apreciación y entendimiento del arte y la belleza. Ahora les voy a hablar sobre las diferencias entre los aportes de Pestalozzi y Comenio. Pestalozzi creía que la enseñanza debía ser centrada en las necesidades y experiencias de los niños, mientras que Comenio creía que la enseñanza debía centrar en los principios universales. También Pestalozzi era partidario de un enfoque interdisciplinario a la enseñanza,
mientras que Ecumenio creía en una enseñanza más lineal y progresiva. Pestalozzi también estaba a favor de la flexibilidad en la educación, mientras que Ecumenio tenía una visión más rigorosa. Por último, Pestalozzi defendía la educación basada en los sentidos, mientras que Ecumenio creía que la educación debía estar basada en la lectura y la escritura. Hasta aquí nuestra parte.